Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Hay noches en las que el brillo de los focos no consigue ocultar la fragilidad del alma. Este año el Festival de Cannes, símbolo universal del glamour, la elegancia y la perfección cinematográfica, fue testigo de una escena que trascendió las películas, los vestidos de alta costura y las cámaras de los paparazzi. Entre los aplausos de la alfombra roja y el destello de los flashes, dos de las estrellas más admiradas de Turquía, Atay Ulusoy y Demet Özdemir, convirtieron una gala de cine en un drama humano que conmovió incluso a la prensa internacional. Durante la tercera noche del festival, el mundo pareció detenerse cuando ambos aparecieron tomados del brazo, irradiando una química innegable. Demet deslumbró con un vestido negro de alta costura salpicado de diamantes que reflejaban la luz como un espejo de su propia fuerza. Sus labios teñidos de rojo profundo contrastaban con la serenidad en el rostro de Atay, impecable con su smoking clásico. Los fotógrafos acostumbrados a las apariciones de estrellas internacionales, no pudieron apartar la vista de ellos. Era como si por un momento el amor y el arte se hubiesen fundido en una misma escena. Sin embargo, el cuento de hadas se resquebrajó pocas horas después. En la exclusiva afterparty organizada en uno de los hoteles más lujosos de Cannes, las risas se silenciaron, las copas dejaron de tintinear y todos los presentes giraron la mirada hacia un rincón del salón. Según testigos, Atay Ulusoy se abrió paso entre la multitud, con el rostro tenso y los ojos nublados de emoción. Frente a él, Demet Özdemir permanecía inmóvil, sorprendida por su repentina aproximación. Primero hablaron en voz baja, casi como si temieran que las palabras rompieran la delicada burbuja que los rodeaba. Pero pronto la conversación se tornó más intensa. El tono de voz de Atay se elevó, y lo que siguió fue una confesión que heló el aire del lugar. «Todavía te amo, Demet». No hacía falta saber turco ni francés para entender la magnitud de esas palabras. Las miradas se congelaron, la música se detuvo y, en ese instante, los sueños de millones de fanáticos parecieron materializarse para romperse en mil pedazos segundos después. Demet, con los ojos inundados de lágrimas, cubrió su boca con la mano, como si buscara ocultar el temblor de su alma. Dio un paso atrás, giró lentamente y abandonó el salón entre sollozos, acompañada solo por su representante. Las cámaras, siempre implacables, captaron su huida y las redes sociales se incendiaron con un solo hashtag, #Demetalama. Miles de usuarios escribieron mensajes de apoyo, sus lágrimas son reales. Nadie puede fingir tanto dolor. Demet, eres fuerte, pero el amor duele cuando se dice demasiado tarde. Mientras tanto, Atay se retiró sin decir palabra. Su mirada perdida, su paso firme pero lento, fueron el retrato de un hombre que por primera vez se atrevió a liberar una verdad que llevaba años escondida. Los días posteriores al incidente estuvieron marcados por el silencio. Los medios turcos y europeos especulaban sin descanso, mientras ambos artistas desaparecían del foco mediático. Pero el mutismo se quebró cuando Atay Ulusoy habló con el periódico francés Le Parisien. Con voz serena, declaró: «He guardado silencio durante años. Aquella noche no planeé decir nada, pero el corazón no siempre obedece a la razón». Sus palabras, lejos de apaciguar la tormenta, la avivaron aún más. En cuestión de horas los titulares se multiplicaron: confesión histórica de Atay, no puedo olvidar a Demet, el amor que rompió el silencio de Cannes, Demet lloró bajo las estrellas. La prensa internacional también se hizo eco. Variety escribió: no fue una historia de amor en pantalla, sino de emociones reprimidas que encontraron su escenario más brillante. El diario italiano Corriere della Sera afirmó:
Atay Ulusoy arriesgó su corazón ante el mundo para recuperar un amor perdido. Y la revista Gala resumió la tragedia con una sola línea: bajo las luces de Cannes, una mujer descubrió que el amor puede doler más que cualquier papel en el cine. Pero el drama no terminó ahí. La inesperada reacción vino de Can Yaman, exnovio de Demet, quien, durante una entrevista en la televisión italiana, fue preguntado por el incidente. Su respuesta, medida pero cargada de subtexto, resonó como un eco incómodo. No lo esperaba. Le deseo lo mejor a Demet, pero me entristece que algo tan íntimo se haya convertido en espectáculo. Las redes se dividieron de inmediato. Algunos lo consideraron un gesto elegante, otros un comentario celoso disfrazado de cortesía. Lo cierto es que desde esa noche el triángulo emocional entre los tres nombres más sonados de la televisión turca se transformó en un fenómeno global. Tras el regreso a Estambul, el aire entre Demet y Atay era tan gélido como las miradas que evitaron durante el vuelo de regreso. Testigos afirmaron que viajaron en el mismo avión, pero en asientos separados, sin cruzar palabra alguna. A su llegada, el aeropuerto se convirtió en un campo de flashes. Demet, con un sombrero negro y gafas oscuras, esquivó las preguntas de los periodistas. Solo alcanzó a murmurar: «Quiero estar sola». Horas después, una amiga cercana reveló lo que Demet habría dicho en privado. A veces las palabras llegan cuando ya no queda espacio para escucharlas. Aquella noche algo dentro de mí se rompió. Necesito silencio. Mientras tanto, Atay compartió una foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram. La acompañó con una frase breve pero demoledora. Hay cosas que requieren valor para decirlas, y otras para escucharlas. En minutos, la publicación acumuló millones de likes. Los comentarios se dividieron entre quienes lo consideraron una disculpa y quienes lo vieron como un adiós. Un amigo cercano declaró a la prensa: Atay habló desde el alma esa noche. No buscaba un escándalo, solo liberarse. Desde entonces cada gesto, cada silencio, ha sido analizado al detalle por los seguidores. Los más románticos sueñan con una reconciliación, los más escépticos creen que lo ocurrido fue el cierre definitivo de un capítulo que nunca debía haberse reabierto. Pero todos coinciden en algo: ningún guión de televisión habría podido escribir una historia tan humana y tan dolorosamente real. Hoy, se sabe que Demet Özdemir se refugia en una villa frente al Bósforo, lejos del ruido y los flashes. Dedica su tiempo a la lectura, a paseos solitarios y a reencontrarse consigo misma. Por su parte, Atay Ulusoy ha optado por perderse en la costa del Egeo, donde el mar parece ser su único confidente. Ninguno ha vuelto a pronunciar palabra, y esa ausencia de declaraciones ha convertido su silencio en la continuación más poderosa de su historia. Y mientras el mundo del espectáculo sigue especulando, los fans se preguntan: ¿fue una declaración de amor tardía o una despedida disfrazada de valentía? ¿Creen que el destino volverá a unirlos o que Cannes quedará como el escenario de su adiós definitivo? Cuéntanos en los comentarios qué piensas. ¿Crees en las segundas oportunidades o piensas que algunas heridas son imposibles de cerrar? Y recuerda, si te apasionan las historias donde la realidad supera a la ficción, suscríbete a nuestro canal Keep Up. Activa la campanita, deja tu like y únete como miembro haciendo clic en el botón unirse para apoyar nuestro trabajo. Cada historia que compartimos, cada detalle que descubrimos, es posible gracias a ti. Porque en Keep Up, el corazón de las celebridades late al ritmo de las historias que nadie se atreve a contar. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.